Buenas noches, nuestro tema es Nikolai Gogol, 1809, la gobernación de Poltav. Murió en 1852 en Moscú. Es un clásico reconocido, muy brillante, muy interesante. Vivía rodeado de gente muy impresionante, preparado algunos hechos de su trayectoria de la vida. Proviene de una familia, Gogol-Yonovsky, de una familia antigua, noble. Los primeros hijos, según la enciclopedia, nacieron muertos y la madre rezó a San Nicolás para que conservara y protegiera a su tercer hijo. Esto significa que forma parte de una familia muy grande y lo que veremos posteriormente en las veladas del caserío de Likainka reflejan seguramente de una u otra forma esta historia familiar. Tenemos una presentación sobre Gogol. En la familia nacieron 8 hijos más, pero solo sobrevivieron 4. Es una familia muy grande, se dedican a labores de aguja, bordaban y Gogol posteriormente interpretó papeles femeninas y en su infancia cortaba y cosía algunas piezas. No son cosas folclóricas, es determinado ambiente. Tenía una imaginación vívida desde pequeño y desde pequeño le daba miedo a la muerte. Este miedo a la muerte se fue transformando en la vida real porque se considera que Gogol se durmió con sueño letárgico, de letargo, y lo enterraron vivo. Hay tanta mitología, cuantas historias verdaderas y veraces, pero todo ello refleja su retrato humano y literario. Le gustaban las improvisaciones, la estepa, el sol, los cielos, eran improvisaciones de versos que le permitían alimentarse del folclore. Nabokov, escritor ruso que era muy estricto, no le gustaba Freud o Dostoyevsky, pero escribió muy bien y con mucho detalle de Gogol. Su actitud hacia Gogol era positiva. Decía, pelo largo, con una raya a la derecha, una boca desagradable, con bigote fino, la nariz es grande, aguda, en concordancia con el resto de las facciones y sombras oscuras que hacen que su mirada sea muy profunda y lleva chaqueta y chaleco. Y si pudiéramos cambiar los colores, veríamos las chispas, chispas de color naranja y púrpura que parecía un reptil de extramar. Este es el retrato que pinta Nabokov. Y si vemos la biografía, sabemos que Gogol estudia en el liceo de Nizhynsk, dibuja, le gusta mucho el teatro, hace decorados teatrales. Sus notas no son excepcionales, prefiere la soledad y lo llaman un Carlo misterioso. Lo apreciaba Derzhavin. Pushkin de alguna manera lo despreciaba y lo corregía. Gogol contaba que odiaba a Pushkin porque tenía también una visión crítica, pero le gustaba mucho el teatro, desempeñaba papeles femeninos en El Menor, y si hablamos de la avenida o perspectiva Nevsky, conocemos San Petersburgo, misterioso, pero no es solo eso, es grotesco en primer lugar. Y aquí hay citas de San Petersburgo.
San Petersburgo no me pareció tal y como me lo había imaginado. Me lo había imaginado mucho más bonito y espléndido. Google viene de una Ucrania cálida, hospitalaria, y se enfrenta a una tremenda ciudad aristocrática y se congela la nariz. Y Gogol decía que cuanto más se acercaba al apartamento de Pushkin, tanto más tímido se sentía. En Moika 12, junto al río Moika. Y aquí vemos lo que escribe Nabokov. Un escritor de 20 años llegó justamente a la ciudad que era necesaria para que desarrollara su don en una ciudad tan fría y tan húmeda frente a cómo era Ucrania. No podía ni mucho menos sentirse feliz y sin embargo tomó una decisión a principios de julio que no explican sus biógrafos. Cogió el dinero que le había enviado su madre y se fugó al extranjero. Pasó algún tiempo en Petersburgo y luego se fue al extranjero, pero debería decir que debería, después de cada fracaso literario, y se iba apresuradamente de la ciudad. Esta fuga era la primera fase de la dura fase de María de persecución, que era fuente de su aspiración a cambiar de lugar. Y estos viajes lo muestran en su esplendor. Utiliza su don de imaginación para un engaño innecesario, se dice a partir de sus cartas a su madre. ¿Qué es lo que admira Gogol en San Petersburgo? ¿Qué lo admiraba? Numerosos escaparates. ¿Y qué más? El hecho de que los transeúntes hablaran consigo mismo gesticulando sobre la marcha. Se parece mucho a Alemania de Maastricht. Y Petersburgo, comparado con Moscú, Ucrania, es una ciudad muy europea. Y los lectores podrían fijarse cómo usa el tema de escaparates en sus obras superiores. Y los transeúntes que hablan consigo mismos se reflejan en la imagen de Akakevich, el capote, y la avenida o la perspectiva Nevsky, 1833-1830, pues aquí encontramos al pintor Peskarov y Teniente Pirogov. Son muy distintos. Hay un narrador que carece de biografía y las oraciones son muy largas y nos muestran esta representación de San Petersburgo. Aquí los colores son muy vivos, pero en la versión de Gogol todo es más triste. No hay nada mejor, por lo menos para Petersburgo, que la perspectiva Nevsky. San Petersburgo acostumbran llamarlo a la severidad. Ella allí lo significa todo. ¿Con qué esplendor refulge esta calle? Y sé que ni el más mísero de sus habitantes cambiaría por todos los bienes del mundo las perspectivas Nevsky, no solo el hombre de 25 años, de magníficos bigotes, selenita maravillosamente confeccionada, sino también aquel de cuya barbilla surgen pelos blancos y cuya cabeza está tan pulida como una fuente de plata, se siente entusiasmado de la perspectiva Nevsky. En cuanto a las damas, para las damas la perspectiva Nevsky es todavía más agradable. ¿Para quién no es agradable? Hay libertad en el siglo XIX ya. Y si estás ocupado de algo, si entras en esta avenida, ya te olvidas de los negocios.
La gente se olvida de la necesidad comercial que abraza a todo Petersburgo. Diríase que el hombre que se encuentra en la perspectiva Nevsky es menos egoísta que el de las calles Morskaya, Gorokova, Litereina, Meshanska, en las que la avaricia, el afán de lujo y la necesidad aparecen impresos en los rostros de los peatones. Nevsky, la perspectiva Nevsky es mucho más amplia, una avenida mucho más amplia que todas estas calles y la región Litini. Nevsky Prospekt, la avenida Nevsky es la principal vía de comunicación de Petersburgo. Aquí el habitante del distrito petersburgio de Vyborgsky, que desde hace años no visitaba a su amigo residente de Pesky o Moskovsk, puede estar seguro de que le encontrará sin falta. Aquí vemos fotos casi de la misma época. A la izquierda pueden ver la Catedral de Kazán. Saben que Petersburgo está muy bien planificada, construida y diseñada. Invitan a San Petersburgo a los mejores arquitectos. Aquí pueden ver perspectivas muy impresionantes, pero en el caso de Gogol todo es muy lúgubre y tenebroso. Y la capacidad de vivir, sin embargo, y el brillo, sin embargo, pueden ser seguidos y detectados. Aquí hay conversaciones muy elevadas y a partir de este momento comienza el misticismo. Toda su vida se vuelve mística. Aparece el tema del opio y el tema de la muerte de un artista que muere víctima de la decepción. Y como contraste del pintor aparece Pirogov. Es una anécdota trivial, es lo que le gusta a Nabokov de Gogol. Esa ironía, anécdota trivial, es el aspecto europeo dado de una vez y para siempre. Este público impresiona y aplasta a todo ruso. Para el público es un caballero con su propia opinión hecha. Y esta es la opinión de Dostoyevsky. Aquí aparece el tema de una persona que o bien está mirando Europa, se está enfocando en Europa y recordamos a Germán de Pushkin y recordamos al Germán de Nabokov, o sea que surgen muchas alusiones y un San Petersburgo tenebroso, en penumbra, sumido en la niebla. Y son como fantasmas. Petersburgo es una ciudad fría, una ciudad fantasma. Y las escaleras, subía por las escaleras pensando en sus recuerdos y de pronto oyó una voz. En la oscuridad del cuarto piso, una desconocida llamó a la puerta. La puerta se abrió, entraron juntos. Una mujer bastante guapa los encontró con una vela, pero miró a Piskarev de una manera tan segura, vio segurada, vio cartas tan insolente. Había mujeres, una con un solitario, otra tocando una pieza antigua con un dedo, otra se peinaba y no abandonó, no lo dejó al ver al visitante. Había un desorden igual que en una casa de un soltero. Una araña cubría con su telaraña las cornisas. Al otro lado se veía una bota
una voz masculina y la risa femenina. Dios mío, ¿dónde he entrado? Luego vivieron fracasos literarios y Gogol fue al extranjero. Y Nabokov comentó que Gogol que escribía mucho con su madre y la madre creía que su hijo se había unido a una prostituta cara y se contagió de una enfermedad venérea. Y Gogol estaba aterrorizado de todo eso. Y un golpe muy duro fue la muerte de Gogol y fue a San Petersburgo para mejorar la situación económica de su familia. El trabajo era muy duro y monótono, pero fue de allí de donde sacó material para sus historias de San Petersburgo. Y aquí sale el tema de Pushkin y Gogol. Gogol interpreta el papel de Chlestakov que todavía no había escrito. Vive en Pavlovsk, afuera, a las afueras de San Petersburgo, donde estudió Pushkin y la famosa frase, el viejo Державин se fijó en nosotros y descendiendo a la tumba nos bendijo. Евгений Онегин. Gogol trabaja en la Universidad de San Petersburgo, llega con retraso, falta a clase y Turgenev fue su profesor cuando enseñaba Google. Google faltaba dos de tres conferencias e incluso cuando aparecía en la cátedra no hablaba, sino que susurraba algo inconcluso y nos mostraba pequeños grabados en acero de Palestina, pero cada profesor puede reconocerse en este retrato. Gogol se hace famoso, se encuentra con Pushkin en Moscú, se encuentra con Aksakov, Pogodin, con el actor Shepkin y en 1834 se convierte en profesor de Historia Universal en San Petersburgo. De día dicta conferencias y por la noche estudia las sublevaciones de campesinos y cosacos. Hay un artículo brillante de Virolainen y de Karpov y ahí se trata de cómo se comunica Zhukovsky con Gogol. El nombre de Zhukovsky era conocido, era familiar para Gogol todavía en la escuela y se puede imaginarse con qué veneración se presentó ante Zhukovsky, habiendo conseguido una carta de recomendación. El tema de Zhukovsky, el romanticismo ruso, un Zhukovsky que se parece tanto a Byron y que ayuda a muchos. Y sigo citando este artículo y ustedes se van a dar cuenta de lo interesantes que eran las relaciones entre estos escritores. Zhukovsky apoyó y protegió a muchos literatos. Le ayudó a Gogol a recibir una cátedra en la Universidad de San Petersburgo, sugiriendo erróneamente su don pedagógico. Zhukovsky era preceptor del sucesor del trono y estaba muy cercano a la familia del zar y utilizó sus relaciones. Y para Gogol, a Gogol le parecía natural pedir, dirigirse a Zhukovsky, interceder ante Zhukovsky por otros, pero este aspecto de su relación no impidió
que su relación y su amistad fuera cambiando, haciéndose cada vez más cordial. En 1938, Zhukovsky y Gogol se encuentran en Roma. Zhukovsky llega a Roma acompañando al sucesor del trono, al heredero. Zhukovsky y Gogol deambulan por la ciudad, pintan del natural, recuerdan a Pushkin. Gogol regresa a Rusia. Cuando Gogol regresa a Rusia, pasa la mayor parte del tiempo en Moscú y durante casi un mes vivió en el apartamento del palacio de Zhukovsky y posteriormente, cuando Zhukovsky se traslada al extranjero, Gogol vive en su casa en Düsseldorf, en Frankfurt del Meno. Y en aquella época los dos estaban trabajando en sus obras épicas en prosa. Es muy interesante que los escritores rusos viven casi siempre en el extranjero. Zhukovsky está traduciendo la Odisea, es su obra épica, y Gogol está trabajando en el segundo tomo de Las almas muertas, que quemó y luego fue recuperando esta obra y luego volvía a quemarla cuando caía en depresión. Y según Verolainen, los une la idea de la perfección espiritual y moral del artista, que debe constituir la base de su creación para convertirse en un bien para el mundo. Y deben de recordar que para Pushkin era característico que el mundo de la poesía es totalmente diferente de nuestro mundo. De ahí esa ilusión que crea una atmósfera unificada de la literatura y de la belleza literaria a lo largo de los 20 años de su amistad, de su relación. Pasaron bastante poco tiempo juntos, pero su relación se apoyaba en sus cartas y en su correspondencia, y haciéndose cada vez más viva e intensa. Zhukovsky se quejaba del silencio de Gogol. Zhukovsky siempre fue un referente para Gogol, pero cuando se formaron los pasajes seleccionados de correspondencia con amigos, Zhukovsky creyó que el efecto sería muy positiva, pero le disgustó que se publicara precipitadamente, con mucha prisa. Y en la última carta de Zhukovsky fue publicada en la revista Moskvianin, Moscovita. Escribió una carta en la que exponía su opinión, y Gogol llegó a escribirle el 29 de diciembre de 1847 explicando sus conceptos, sus opiniones de la creación. Confesión del autor, que escribió Andrei Bely, representante del siglo de plata. Y este escritor que estudia el simbolismo, es interesante cómo escribe. Gogol tiene el derecho de estar en pie de igualdad con Dostoyevsky. Su ventaja es que sea el primero en el tiempo. Nuestros poetas dominaban muy bien la narración, la prosa, pero las obras prosaicas de Pushkin y Lermontov no son centrales para su creación. Pushkin es claro y reservado, muestra lo que puede hacer con el idioma un estilista que se crió con literatura, con autores clásicos, se quiere injertar a la literatura nacional los rasgos de cultura extraña. Y la obra lírica de Pushkin es la narración, la narrativa de Pushkin es perfecta, pero como su prosa. Y en poesías es brillante, hay reconocimientos y confesiones románticas. Pushkin prosista
se ve limitado por la obligación de explicar, dar explicaciones cuando lo separan de los amigos. Y esta es la diferencia de la dama de Picasso Espadas y del jinete de bronce. Lermontov en la prosa es más pintoresco e íntimo, pero hay pausas de silencio en el texto en aquellos momentos y aspectos donde está abierto en su poesía. Y Andrei Bieley a la hora de describir a Gogol dice, es Gogol es diferente, toda la envergadura, el alcance de lo lírico que se da por los ritmos, de lo que distrae Pushkin en la prosa. Todo eso se pone, se invierte y se vierte la narración en prosa, haciendo estremecerse como con un instrumento musical, alargando sus líneas, dando asonancias, aliteraciones. Antes de él, estos intentos no habían tenido éxito. Y luego habla de las almas muertas. Es toda una epopeya que amplía los límites de lo épico. Y antes no habían existido poemas en prosa, vertidas en la prosa, la epopeya, como destaca Gogol. Y cuando aparece lo elevado del seminarista y lo rudo del seminarista. Pushkin decía que se aprendiera el idioma al pueblo. Y Andrei Bieley, que se dedica a la música, escribe mucho de la música, dice que allá donde había lenguas nacionales y tribales, aparece una nueva lengua, un nuevo idioma que enciende la llama del idioma en nuestros autores clásicos. En la literatura rusa ascendió al primer nivel de la literatura universal. Aparecen los estilos, la inmanencia del uno al otro, estas descripciones detalladas y posteriormente se compara la forma y el contenido y luego Biel escribe de convulsiones, las convulsiones ocultas en el proceso de creación de Gogol debido a la descomposición de la capa social que lo engendró y a la hora de discutir, de reflexionar, cae en ceniza y da gestos convulsivos a sus protagonistas y personajes. Y la convulsión eléctrica, escribe Billy, y esta es una convulsión eléctrica, porque los productos, los personajes de Gogol no se separaron de este proceso de convulsión. Y el mandato, la misión que le correspondía, una narración en prosa fantasmagórica. Y aquí vemos los arabescos, Mirgorod, luego viene Taras Bulba, las sublevaciones de campesinos y cosacos, en 1637-108, luego escribe el inspector o el revisor y la idea fue de Pushkin. Y al principio, en 1836, la comedia no superó la censura
pero Nicolás I accedió a la petición de Zhukovsky y la obra le gustó tanto al zar que acudió junto con el sucesor al trono que él recomendó que todos los ministros asistieran a la obra. Nicolás I se rió y pronunció su histórica frase, vaya pieza, todos se llevaron lo suyo y yo sobre todo. Y recordó a todos los ministros que vieran este espectáculo. Fue Klestakov, es una visión esnovista y para un ruso hace pensar a un ruso de lo ligero, de presumido, del sonido que produce un bastón y posteriormente Gogol se va al extranjero, Alemania, Suiza, termina la primera parte de Almas Muertas, un año más tarde aparece el Capote con su dolor, su final extraordinario, extraño, carente de sentido, la muerte de un pequeño hombre, una pequeña persona. En 1845, después de una dura crisis mental, Gogol quema el segundo tomo de Las Almas Muertas y en Jerusalén escribe, junto en Jerusalén sentí cuánto frío había en mi corazón y qué presumido era. Y luego al regresar a Rusia recupera, basándose en su memoria únicamente, el segundo tomo. Luego se muere su conocida de hacía mucho tiempo, Ekaterina Khomiakova, y poco antes de morir, el Gogol deja de comer y poco antes de morir recupera y quema otra vez su obra. ¿Y de qué se trata en este caso? De algo superior no solo a mí, sino también a usted. Se trata de la veracidad de Rusia. Yo vi un espectáculo interesante de Shuksin y allá se refirieron a Gogol, un escritor más contemporáneo, recuerda y evoca a Gogol los tres caballos, un pájaro, ¿sí? El estilo, el carácter musical de esta prosa. No le interesa mucho Chichikov ni tampoco los terratenientes, aunque lo que le interesa a Nabokov son las facetas de la visión y los detalles, los tres caballos, quién te han inventado, solo podían hacer la tierra rusa. Y vamos a leer los jalones hasta que sea difícil. Y no es lo alemán. Te levantas, comienzas una canción y no vemos, ni siquiera podemos ver las ruedas, las espigas de las ruedas. Se para un transeúnte y siguen avanzando los tres caballos y vemos a lo lejos el polvo y algo que está perforando el aire. ¿No es así como te mueves tú, Rusia?
humea el camino debajo de las ruedas. Todo se queda atrás y se para hacia lo lejos, se para un observador. No será un relámpago que ha bajado del cielo. ¿Qué movimiento es este? ¿Qué fuerza incógnita está en todo eso? Y caballos, ¿qué caballos son estos? Con los remolinos en sus crines. Han oído desde arriba la canción conocida y casi no, sin tocar con la tierra con sus pezuñas, se convierten en líneas estiradas y se mueve Rusia. Rusia, ¿a dónde vas? Dar respuesta, no dar respuesta. Se oye el cascabel que se conserva y el aire se conserva en viento. Se mueve todo lo que hay en la tierra y se apartan cediéndole paso otros estados y otros pueblos. Y no puedo contenerme. Qué fuerte es todo esto. Y la muerte, el año 1852. A Gogol primero lo entierran en el cementerio Danilovsky en Moscú. En 1931 abrieron la tumba, lo exhumaron y llevaron al cementerio de Nuestra Señora. ¿Qué es lo que escribe Pletñov? Pletñov, que publica el libro, se fija en el componente religioso y aparecen los pasajes seleccionados de correspondencia con los amigos. Y los críticos se subdividen en varios aspectos y algunos estudian y analizan la correspondencia. Por ejemplo, el testamento. No, el testamento es que no lo entierren antes de que aparezcan claros síntomas de descomposición. Lo menciono porque durante la enfermación ya había tenido momentos cuando dejaba de latirme el corazón y el pulso. Y siendo testigos de acontecimientos tan tristes, lo escribo aquí al inicio de mi testamento, tratando de prevenir las prisas o, por ejemplo, las mujeres en la sociedad creen que las mujeres no pueden influir en la sociedad. Yo creo que la influencia de las mujeres puede ser muy grande y creo que en este orden o más bien desorden de la sociedad, donde por una parte se nota la educación civil cansada y por otra un enfriamiento eh, del alma y aparece un cansancio que aparece en todos los rincones del mundo y todo espera algo de la mujer. Dejemos lo todo a un lado y fijémonos en Rusia, en lo que vemos aquí ante nuestros ojos y todo tipo de delitos. Al parecer que muchos sobornos de los que acusan a nuestros empleados se debe al comportamiento de sus mujeres que gastan fácilmente y exigen dinero para sus hombres o están sumidas en sus esperanzas y en sus sueños y exigen dinero para ello. Los hombres no se permitirían ni la décima parte del desorden que produjeron si sus mujeres cumplieran, aunque sea en la menor medida posible, lo que hacen sus mujeres. Es una fuerza que lo retiene el alma de una mujer y el comportamiento puede ser un bien
que lo mantiene en una vía directa o que puede desviarlo del camino. Y qué interesante es lo que escribe de Pushkin. Pushkin, cuando leyó las palabras de una oda de Yerzhavin Akhrapovitsky, que me acusen y que un maestro de sátira me venere. Pushkin tenía razón, Yerzhavin no tiene del todo la razón. Las palabras del poeta ya son sus hechos, porque si todos se fijan en lo muy correcto de su comportamiento, cualquiera podría también justificarse aludiendo a su mujer o la situación. Y hay momentos muy interesantes de la ayuda a los pobres y me refiero a sus ataques contra la tontería de los jóvenes petersburgos que regalan coronas y copas de oro a cantantes y actrices. Pero esto no se debe a la tontería, se debe a la falta de pensamiento y estas desgracias y estos horrores que se producen por el hambre no están ante nuestros ojos, están en el interior del país, en la provincia, quienes pagaron 100 rublos en la butaca para oír el canto de Rubini venderían lo último, su última camisa si fueran testigos del hambre, de las imágenes del hambre que son mucho más impactantes que las escenas más horribles. Y se habla mucho del contexto contexto religioso, conservadurista, y se considera que es uno de los autores que más alegres de la literatura, pero el propio dice cosas muy tristes de la alegría, porque la alegría para un ruso es algo es algo que no es es un poco ambiguo, porque yo mismo sentía sufrimiento que procedía probablemente de mi estado doloroso, enfermizo, y para alegrarme a sí mismo creaba todo lo ridículo que podía inventarme. Reconocía Gogol en las Confesiones de Autor en 1847, tratando de reconocer los problemas de su propio arte cuando su camino de la vida todo se acercaba al final. La alegría es una consecuencia de la tristeza, de desánimo, la depresión, que es uno de los principales pecados mortales según los críticos. Se decía, por ejemplo, a la hora de hablar de Yesenin, se enganchó al alcohol por la depresión o se deprimió por el alcoholismo. Y Gogol decía, hay que tener mucho cuidado con la risa. La risa es contagiosa y en cuanto alguien comienza a reírse de un aspecto, de alguna causa, de algún asunto, detrás de él, siguiéndole, uno que es más tonto comienza a reírse de todos los aspectos de este asunto. Hay gente a la que le gusta reírse de algo y a quienes no les gusta hacerlo. Golgi dice que una risa que llega
fácilmente se convierte en un principio que destruye las bases de la vida, porque puede representar como carentes de sentido algunos aspectos muy importantes. El crítico Mochulsky escribe que Gogol estaba muy lejano. No, perdón, pues estaba muy dotado en cuanto a lo moral y era genial y trataba de mover toda la literatura desde la vía de Pushkin a la vía de Dostoyevsky. Todos los rasgos que caracterizan la gran literatura rusa fueron trazados por Gogol. A partir de Gogol empieza el camino hacia los espacios mundiales. Y una de las obras más bonitas son las veladas del caserío de Dikanka. En 1831 se publica la primera parte y los protagonistas son los habitantes del pueblo, de un pueblo ucraniano. En la vida realista se mezcla, al igual que en la literatura latinoamericana, con el día a día. Y cuando el editor entró en una imprenta, vio que los impresores estaban saltando y riéndose a carcajadas. Y este episodio fue destacado por Nabokov. Y en la misma época, Gogol conoció los círculos científicos, a Pletñov, Delvig, Chukovsky. Pushkin escribió: acabo de leer las veladas en el caserío de Yicainca. Me sorprendió, es la verdadera y auténtica alegría. Este es un rasgo auténtico de nuestra literatura, pero lo mejor es cuando se reúnen todos en un círculo muy estrecho y empiezan a adivinar adivinanzas o simplemente a charlar. Dios mío, qué cosas te van a contar, qué historias ancestrales recuerdan, qué miedos te van a evocar, pero en ninguna parte aparecen cosas tan extraordinarias como en las veladas de Rudy Pañek. ¿Por qué me llaman así? El rojo, porque al parecer ahora tengo el pelo canoso, más bien canoso y no rojo. Pero no se enfaden, esta es la historia. Cuando se reúnen en mi choza, se sientan a la mesa, solo les pido que escuchen. Y la gente no era de los más, de la gente de a pie, probablemente gente que estuviera muy por encima de él le haría el favor al Colmena. Por ejemplo, Foma Grigorievich de la iglesia, que nunca llevaba una bata, siempre los va a recibir vestido de paño fino de color de bebida de color de patata, donde pagó 6 rublos, un metro en Poltava, y no unta sus botas con brea, las unta con la mejor grasa que un hombre de a pie pondría en su comida, en su papilla. Sacaba un pañuelo doblado con cuidado, bordado de rojo, con diseño ucraniano, y haciendo lo que Dios manda, volvía a doblarlo en 12 y lo ocultaba. Y uno de los convidados, un noble, podía llevárselo también, y ponía delante de él un dedo, y alguna vez te ponías a escucharlo
Y pensabas, ¿de dónde has sacado todas estas palabras? Y qué cuento tan bueno formó. Por ejemplo, un joven contó que llegó a ver a su padre y aprendió fue aprendiendo, fue mostrando las palabras a lo latino. Con us. En una ocasión, este joven estudiante vio una bifurca y preguntó cómo se llama esto y no le dio tiempo a responder. Y la bifurca le dio un golpe en el frente. Malditos, maldita sea. O sea, jaja, ¿recuerdas cómo se llama el nombre de esta herramienta, de este utensilio? Y se inclinó un poco hacia adelante, metió las manos en el bolsillo de atrás, sacó una tabaquera barnizada, dio un golpe en la cara de un general extranjero y agarrando tabaco con cenizas y lo metió en la nariz sin siquiera tocar su pulgar. Y luego se metió en otro bolsillo y sacó su pañuelo a cuadros azules y dijo, no echen perlas delante de los cerdos. Y se pensó, ya habrá una disputa. Y esta es la sensación que se tiene. Yo voy muy rápidamente para no presentar de una forma muy científica todas estas historias, pero espero que este destino tan trágico y esta sensación les hagan volver a leer las obras de Gogol y sobre todo El pájaro, los tres caballos. Esto era lo que quería contarles hoy.